Dios me les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal, donde nos preparamos para llevar la palabra de nuestro Dios. En esta hora quiero saludar a cada uno de mis hermanos que han estado pendientes y han dejado sus comentarios con sus deseos de sanidad y bendición. Dios me les bendiga, mis hermanos. Aquellos también que por medio del chat escribieron y dieron sus saludos y buenos deseos. Gracias a ustedes también, mis hermanos, y por cada una de las oraciones que elevaron a nuestro Dios. En esta hora vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor con un nuevo tema para compartirlo en la célula donde nuestro Señor nos ha puesto a trabajar. El tema para este próximo día sábado es Tabita, la discípula de Jesús. Y tenemos la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 41. Dice la palabra de nuestro Dios: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, de poder reunirnos por este medio. Te doy gracias, mi Dios bendito, porque nos concedes este gozo de poder trabajar para ti, de pregonar tu palabra, Señor, de hablar a muchos acerca de ti, de tu obra, de tu palabra, y presentarles el plan de salvación que tú les ofreces. Señor, hemos leído tu palabra, ahora nos disponemos a meditar en ella. Que tu Espíritu Santo desarrolle este estudio en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones. Prepáranos, Señor, capacítanos, y que sea tu Espíritu Santo poniendo en cada uno de nuestros corazones tu bendita palabra, y con el calor, con el fuego de tu Espíritu, Señor, que lo llevemos a cada uno de los oyentes. Haz tu obra, Señor, en cada vida. Gracias, gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. La verdad central nos dice: las mujeres también fueron recibidas como discípulas por Jesús y por los primeros cristianos. En la porción que hemos leído encontramos una declaración de la palabra de nuestro Dios acerca de el lugar que algunas mujeres tuvieron en la obra de nuestro Dios. De manera específica, el de esta mujer llamada Tabita, de quien dice la Biblia que era discípula del Señor. Es el único pasaje en el que se hace referencia a una mujer con este título. Por lo tanto, era una mujer que recibía enseñanza y que seguía unos estudios, de los cuales tendría que defender las ideas de esa doctrina y del método, la enseñanza que había recibido, que estaba recibiendo de sus maestros. Nos muestra la palabra de nuestro Dios que en la iglesia del Antiguo Testamento las mujeres tuvieron una participación muy activa en la vida de la iglesia cristiana. Por lo tanto, no hubo solamente discípulos, sino también mujeres discípulas, pues así se refiere la palabra de nuestro Dios a esta mujer, Tabita, sobre la cual aconteció un milagro glorioso. El punto número 1 dice: las discípulas de Jesús. No tiene versículo de referencia con relación al texto bíblico que hemos leído, sino que nos envía la guía de estudio hacia Lucas 8, del 1 al 3, que dice:
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí la palabra de nuestro Señor menciona también a estas mujeres que seguían a nuestro Señor Jesús y dice que le servían de sus bienes. Dice la palabra de nuestro Dios que le servían, pero el punto está enfocado hacia las discípulas de nuestro Señor Jesús. Si usted va a usar esta porción bíblica que propone la guía de estudio, trate de encontrarle la relación entre la función que estas mujeres hacían siguiendo a nuestro Señor Jesús y sirviéndole de sus bienes con el discipulado que algunas de las mujeres tuvieron en nuestro Señor Jesús. En mi caso, mis hermanos, yo preferiría usar el versículo 36, que hace referencia a una mujer discípula. Dice el versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vemos cómo se refiere la palabra de nuestro Dios a esta mujer que vivía en Jope, y se refiere a ella como una discípula. La palabra de nuestro Dios se refiere específicamente a este título que ella tenía dentro de la obra del Señor, porque menciona esta palabra aplicada de manera femenina hacia ella, llamándole discípula, para ubicarla con esa posición especial. Y dice que ésta tenía otras cualidades, abundaba en buenas obras y en limosnas. Se podía encontrar en esta mujer el carácter y el testimonio de todo cristiano, pues la describen con abundancia en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Pero aparte de dar esta evidencia de cristiano, de mujer cristiana, en buenas obras y en limosnas, también ella estaba involucrada en el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios, en el conocimiento y el aprendizaje de la doctrina, por lo cual era reconocida también como una discípula dentro de la iglesia. Este era un desempeño exclusivo en la cultura judía, exclusivo para los varones, quienes eran los que estaban autorizados para someterse al estudio de la Torá, de la teología, de la preparación en el conocimiento de el estudio bíblico, pero no a las mujeres. Pero sin embargo, vemos en la iglesia apostólica cómo las mujeres fueron tomadas en cuenta también para que llegaran a tomar una posición de discipulado dentro de la iglesia. Seguramente los apóstoles siguieron las palabras de nuestro Señor Jesús cuando María, la hermana de Marta, dejó los quehaceres a un lado, los quehaceres del hogar, y fue y se sentó a los pies de nuestro Señor Jesús en una actitud de discípulo para recibir la instrucción y la enseñanza del Maestro de nuestro Señor Jesús. Actitud que le fue reprochada por su hermana Marta, quien solicitaba a nuestro Señor que enviara a María que fuera a atender los oficios, a que le ayudara a ella en los quehaceres. Pero nuestro Señor le dijo que esa parte no le sería quitada, porque había escogido la mejor parte. Esta era una instrucción también, una enseñanza para los discípulos de nuestro Señor Jesús, quienes vieron que había lugar también para las mujeres dentro del discipulado. Esto seguramente es lo que permitió que el corazón de ellos también fuera abierto dentro de la iglesia apostólica para que las mujeres también se desempeñaran en el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Y aquí el libro de los Hechos da testimonio de una mujer, de Tabita. Seguramente hubo otras mujeres, discípulas, pero esta tenía una característica especial, que era una mujer que daba una evidencia también hacia los demás acerca del conocimiento que había adquirido y que estaba aprendiendo en mayor profundidad de la palabra de nuestro Dios. Daba un testimonio con buenas obras y con limosnas hacia los necesitados. Y que en ella aconteció un milagro glorioso, pues tras una enfermedad ella murió. Pero vemos que el milagro glorioso consistió en la resurrección que experimentó. Pero vemos, mis hermanos y mis hermanas, cómo nuestro Señor Jesús
abre la oportunidad también a las mujeres y las recibe también como discípulas de Él, para que vengan a aprender, para que se instruyan en la palabra, en la doctrina de nuestro Dios, para que se preparen, porque nuestro Señor necesita obreros, pero también necesita mujeres obreras que sean preparadas y bien instruidas en el conocimiento de la palabra, porque es necesario que esta palabra sea compartida y que sea llevada de manera apropiada por cristianos y cristianas con conocimientos sólidos acerca de la doctrina, de la defensa del Evangelio y en la preparación también adecuada para llevar esta palabra y presentar el plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Podemos ver en nuestras congregaciones cuántas de nuestras hermanas, podemos ver en las comunidades cristianas cómo las mujeres están desempeñándose con un protagonismo muy relevante en la predicación del Evangelio, es decir, compartiendo la palabra a través del desempeño de la vida diaria que ellas tienen. Pero es necesario, mis hermanas, también que usted tome en cuenta la oportunidad que nuestro Señor Jesús abrió a ustedes para que también conozcan más a profundidad el Evangelio, la doctrina, la enseñanza, las maneras de presentar el Evangelio, el evangelismo y la defensa también del Evangelio y la palabra de nuestro Dios. Porque en cada uno de los campos donde ustedes se desenvuelven y se desempeñan, mis hermanas, ahí hay oportunidad grande para realizar la obra de nuestro Dios. En muchas de ustedes se puede ver el ferviente deseo por pregonar la palabra, por compartirla. Pues podemos ver entonces, mis hermanas, para ustedes, mujeres de la iglesia de estos últimos tiempos, que también para ustedes es la oportunidad de prepararse para pregonar esta palabra. El punto número 2 dice el servicio de Tabita. Y la guía de estudio tampoco tiene versículo de referencia para este punto número 2. ¿En qué nos apoyaremos, mis hermanos? Es necesario llevar la palabra con fundamento y respaldada con la palabra inspirada por nuestro Dios. Yo usaría siempre el versículo número 36 en la última parte, donde describe de ella que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Este era un servicio que esta mujer prestaba dentro de la iglesia. Era un don que ella poseía. Podemos encontrar en ella una cristiana excelente, de buen testimonio, que aunque no tenía riquezas, pero lo que ella sabía hacer, el don que ella tenía, lo ponía al servicio de la obra de nuestro Dios. Había encontrado una cabida en la obra de nuestro Dios dentro de la iglesia de Cristo Jesús, un lugar donde poner en práctica el amor y el servir al prójimo, que viendo la necesidad de sus hermanos y hermanas, ella de manera diligente se apresuraba a satisfacer esas necesidades, sabiendo que ella tenía una solución al problema que padecían sus hermanos en Cristo. Pues dice el versículo 39, el cual podemos usar también para el desarrollo de este punto número 2, dice: y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer que confeccionaba vestiduras para sus hermanos, que viendo la necesidad de vestiduras en sus hermanas, en este caso de estas mujeres necesitadas como las viudas, confeccionándoles vestiduras a fin de satisfacer en ellas una necesidad material. Vemos que esta mujer, que aparte de ser discípula, de tener el tiempo para el estudio de la palabra y someterse a la enseñanza de los maestros o de un maestro en la enseñanza bíblica, también tenía el tiempo para entregarse en servir al pueblo del Señor. No dudamos, por lo tanto, que era una cristiana que era llena del Espíritu de Dios, por lo que tenía un ferviente deseo por aprender más y más y más de la palabra de nuestro Dios. Esto la hacía seguramente asistir constantemente a escuchar la palabra de nuestro Dios, a escuchar la predicación, a escuchar la enseñanza y la instrucción también teológica que de manera especial recibían los que se declaraban como discípulos de nuestro Señor. Pero también era impulsada
por el amor de Dios en entregarse, en servir a sus hermanos dentro de la iglesia. Y vemos que ella tenía el cuidado en atender a esta necesidad física de las mujeres viudas, pero también era motivada a dar abundancia de limosnas. Vemos cuán grande oportunidad encontró esta mujer para realizarse en el reino de Dios, tanto como discípula, pero también para poner en práctica la palabra que había aprendido y poder experimentar el ser un instrumento de bendición en las manos de Cristo Jesús para con los necesitados. Mis hermanos y mis hermanas, ¿cuántos de nosotros que siendo cristianos hemos dado un paso más hacia adelante en declararnos verdaderos discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuántos tenemos un ferviente deseo por aprender más y más de la palabra de nuestro Dios, de conocer la doctrina, la enseñanza y de tomar un estudio sistemático de la palabra de nuestro Dios para la presentación, para la defensa, para la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos hemos declarado por tomar temas específicos y estudiarlos a profundidad con la ayuda del Espíritu Santo, los diferentes temas doctrinales y teológicos de la palabra de nuestro Dios, a fin de prepararnos para servir de una mejor manera en la obra de nuestro Dios? No para escalar posiciones que redunden en admiración, pleitesía, aplausos y para algunos hasta honorarios, sino por el amor a la obra de nuestro Dios y por el amor a Cristo Jesús, como en el caso de esta mujer, que vemos que ella era una discípula, pero no era con un interés material, y ni siquiera de una preponderancia dentro de la iglesia cristiana, pues vemos que ella se había entregado en servir a un nivel donde ella ponía su esfuerzo y sus recursos, motivada por el amor al prójimo, dando fiel testimonio de la verdadera cristiandad que había en su corazón. Todos somos llamados a proclamar el Evangelio porque para cada uno de nosotros ha sido dada la gran comisión, pues somos la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros estaremos verdaderamente preparados para ir a realizar esta labor? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos una preocupación por conocer a profundidad la doctrina y la enseñanza teológica? ¿O consideramos que no la necesitamos porque no vamos a llegar a tener un espacio de liderazgo o un espacio de reconocimiento dentro de la congregación? Un discípulo de Jesús aprende porque quiere desempeñarse de una mejor manera, atendiendo a la gran comisión. Porque siervos preparados quiere nuestro Dios. Porque siervas preparadas quiere nuestro Dios. Que dispongamos nuestro corazón con conciencia y humildad en permitir que el conocimiento y la palabra de nuestro Dios sea depositada por la mano de nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes. Porque un discípulo humilde es el que se acercará a su maestro. Y de manera humilde, como María, la hermana de Marta, recibirá la instrucción de su Señor, quien amorosamente la pondrá en su corazón. O como Tabita, quien viendo las necesidades de la iglesia dispondrá para conocer más, para servir de una mejor manera. Mientras tanto, también desarrolla una labor de servicio hacia los demás, en este caso a las viudas, porque hay mucha necesidad en el pueblo de nuestro Dios. Es necesario que la iglesia de Dios, que el obrero de Dios, que todo aquel que anhela servir a nuestro Dios, que se prepare y que disponga ese tiempo para recibir la instrucción de su Señor. Y qué deleite es encontrarnos escudriñando la palabra, buscando en ella y experimentar cómo la voz de nuestro Dios se hace sentir en nuestros corazones cuando nos disponemos a escudriñar su palabra y sentir la voz de Dios hablando a nosotros. Mis hermanos, son momentos de sobresaltos. A cada momento, cuando estamos escudriñando la palabra y vamos sintiendo la voz de nuestro Dios y la declaración de nuestro Dios hablando a nuestros corazones y preparándonos para proclamar su palabra. Tabita es un ejemplo para muchos de nosotros, quien por el estudio de la palabra no descuidó tampoco el hacer buenas obras, y quien
por hacer buenas obras, no escatimó esfuerzos y aún recursos personales para alcanzar los propósitos que anhelaba en su corazón de ver satisfechas las necesidades de sus hermanos. Pero tampoco el desempeñarse en buenas obras y limosnas no la conformó para descuidar el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Si la sociedad judía las había relegado del conocimiento bíblico, nuestro Señor Jesús abrió un gran espacio para que ustedes, mujeres, puedan realizarse en la obra de nuestro Dios. El punto número 3 dice: muerte y resurrección de Tabita. No hay versículo de referencia nuevamente para este punto número 3 en la guía de estudio. Apoyémonos, mis hermanos, en el versículo 37 y el versículo número 40. Dice el versículo 37: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Versículo 40. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Vemos que esta mujer, que era una cristiana excepcional, que tenía buen testimonio, que tenía un corazón amoroso, que era dada a la obra del Señor y se había dedicado también al estudio de la palabra de nuestro Dios, sometiéndose a los maestros de la palabra, declarada por lo tanto por la palabra de nuestro Dios como una discípula. Vemos que ella sufrió una enfermedad y murió. Y algunos se preguntarán cuando suceden cosas como esta, que cómo es posible que personas tan excepcionales, que personas tan buenas, que personas de buen testimonio se vayan. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos recordar que somos peregrinos en este mundo, que nuestros destinos están en las manos de nuestro Dios y que las circunstancias bajo las cuales nosotros partamos de este mundo son irrelevantes comparadas con la obra que hayamos hecho para nuestro Dios y para nuestro prójimo, y también hacia el destino eterno hacia el cual vamos, que es nuestra patria celestial. Y esta cristiana maravillosa cayó enferma y murió por causa de esa enfermedad. Y hasta este momento del desenlace en la vida de esta buena cristiana, podríamos decir de ella: misión cumplida, pues había vivido para nuestro Señor, para su palabra, en servirle a Él y en servir al prójimo. Pero vemos que había dejado una huella marcada en los corazones de sus hermanos y sus consiervos. Pues cuando ella murió, dice que después de lavada la pusieron en una sala. La costumbre en la religión judía era de enterrar a los enfermos el mismo día. Pero en el caso de ella, que había dejado una huella muy marcada y había dado testimonio de grande amor hacia su prójimo, que dice la palabra que después de lavada la pusieron en una sala. Y los demás discípulos, sabiendo que Pedro estaba en una ciudad cercana, en Lida, le mandaron a llamar. Le mandaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Es decir, que ellos tenían la esperanza de que sucediera un milagro y que el apóstol Pedro, de quien su ministerio era respaldado con milagros, era el apóstol indicado a quien mandaron a traer, diciéndole: no tardes en venir a nosotros. Había un deseo en el corazón de los demás discípulos, porque aquella vida excepcional volviera a estar entre ellos. Aquella obra de amor volviera a ser un testimonio dentro de la iglesia, ahí en la ciudad de Jope. Había sido tan ejemplar y tan impactante la vida de esta mujer que consideraban los demás discípulos que era merecedora de un milagro, y sabiendo que Pedro estaba cerca en la ciudad de Lida, le envían 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros dejemos una huella, que marquemos una huella dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, con un anhelo por el conocer más y más de la palabra de nuestro Dios, pero también en el servicio hacia los demás, en el amor y en la entrega hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, sin ningún interés, sin interés de ninguna preponderancia dentro de las congregaciones, como ahora es la costumbre, el ir tras los privilegios, el mercadear con privilegios a través de regalías, pero no porque haya un amor por servir al pueblo,
pero no porque haya un amor por dar testimonio de la transformación espiritual de nuestras vidas. Una vida que no sirve de esta manera, que no se entrega de esta manera, que no tiene una entrega por amor, por un llamado de Cristo Jesús, y por un amor al pueblo de manera humilde y por una sed ferviente por aprender de la palabra para servir mejor a su Señor. No es un obrero, no es un siervo que marque una huella, que deje una huella y que deje un anhelo porque su obra, su ministerio, su entrega y su ejemplo de búsqueda y de servicio a los demás siga palpable y siga siendo un testimonio dentro de la congregación. De cuántos servidores, de cuántas servidoras dirán se fue y mantuvo el privilegio hasta el último momento por las regalías que hacía, pero no conocía de palabra, pero no conocía de doctrina, pero era prepotente con el pueblo, pero era prepotente con sus demás consiervos. Vemos cómo los demás discípulos amorosamente prepararon aquel cuerpo y mandaron a llamar a aquel hombre del cual su obra iba acompañada con milagros y señales. Y vemos cómo la obra y la entrega sincera de esta mujer, la fe de ella y el amor a sus hermanos, que eran fruto del cristianismo que había en su corazón, y la fe en Cristo Jesús fue honrada por nuestro Señor. Y el apóstol Pedro, cuando lo llevaron a la sala, dice que le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Las lágrimas de estas mujeres también daban evidencia de cuán amor habían recibido de esta discípula. Mis hermanos, ¿cuánto amor le estamos dando a nuestros consiervos? ¿Cuánto amor le estamos dando a nuestro prójimo en la iglesia? Esta era una discípula. Estaba muy identificada en la iglesia y tenía una entrega muy personal para con el pueblo. Mis hermanos, ¿qué entrega estamos teniendo nosotros para con el pueblo? Mi hermano pastor, ¿cuál es la entrega que usted tiene para con el pueblo que nuestro Señor le ha encomendado? ¿Hace cuánto que no visita células? ¿Por qué? ¿Porque lo han prohibido en la congregación general? ¿Hace cuánto que no sabe de muchos? Si usted faltara a mi hermano, y en el nombre de Cristo Jesús lo diré de esta manera, si usted faltara a mi hermano pastor, si usted faltara hermano coordinador, ¿tendría la iglesia y la congregación estas expresiones de amor hacia usted? ¿O dirán, qué bueno, hoy sí nos van a poner un obrero que trabaje? ¿O dirán, qué bueno, van a poner un obrero que ya no mercadee o que ya no negocie los privilegios? Porque son tristes realidades. Pero aún más, mis hermanos, del pueblo en general, ¿cuántos lamentarían la ausencia de muchos llamados obreros y siervos? Vemos el ejemplo de esta mujer, que siendo mujer, ocupó una posición de discípula, con una presencia muy marcada en la congregación a la cual ella pertenecía, pero de amor, al grado que nuestro Señor honró la fidelidad y la fe de esta mujer. No nos podemos conformar, mis hermanos, en los lugares que estamos ocupando o que nos han sido otorgados por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Es necesario que cada función la desempeñemos con verdadera entrega y amor a Dios y a nuestro prójimo, en saber que cada uno de los lugares que nos han sido otorgados en la obra de nuestro Dios es para servir al pueblo, para la edificación del pueblo, no para transar, no para negociar privilegios, no para utilizar los privilegios para ir en actitud vengativa en contra del pueblo de Dios, quitándoles el lugar que Dios les ha otorgado para que le sirvan. Y el apóstol Pedro oró por esta mujer. Y una vez que oró, se dirigió hacia el cuerpo de ella y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Esta mujer resucitó. ¿Quién la resucitó? Fue Cristo Jesús. Obrero fiel, obrero verdadero, obrero amoroso, obrero que pone en primer lugar a Cristo Jesús y no su ego. Obrero que no estás tranquilo, sino ves la manera de cómo resolver la necesidad de tu prójimo. Nuestro Señor habrá de honrar tu entrega, tu dinamismo, la fe que has puesto en Él, la fidelidad hacia Él y a su ministerio, y el interés que tienes en que el único que debe ser exaltado es nuestro Señor Jesús, y que has visto en ese lugar que se te ha otorgado una oportunidad para servir a Dios y a su pueblo, como el caso de esta mujer, por lo cual nuestro Dios le honró también, devolviéndole la vida.
Mis hermanas, todo el esfuerzo que ustedes realizan, la obra de nuestro Dios, la obra hacia nuestros hermanos, hecha por amor y la fe en Cristo Jesús, y los esfuerzos que pongan en el encaminamiento por conocer más y más de la palabra de nuestro Dios, no es en vano, pues también para ustedes hay un lugar en el reino de Dios para que se realicen como mujeres, sirviéndole a Él, aprendiendo de Él y también poniendo en práctica el amor de Dios que ha inundado y desborda de sus corazones por la presencia del Espíritu Santo que hay en cada una de sus vidas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Oramos. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de compartir tu palabra con cada uno de mis consiervos. Te ruego, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo quien la aplique y quien la desarrolle de una mejor manera en cada corazón. Mi bendito Cristo Jesús, tomo la parte que me corresponde, Señor. Te suplico que me ayudes para dar buen testimonio, para servirte de una mejor manera. Así también para cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas, mi Dios, esas mujeres valientes que se han involucrado en servirte, mi Señor, en el liderazgo. Respalda la obra de cada uno de ellos. Respalda la obra de cada una de ellas. Glorifícate, Señor, en sus vidas y en la labor que desempeñan para ti. Usa a tus siervos y a tus siervas, y que tu bendito nombre sea exaltado a través del trabajo de cada uno de ellos y a través del trabajo de cada una de estas mujeres, que diligentemente saldrán a realizar tu obra y a servir a tu pueblo. Y a cada uno de aquellos, mi Señor, que se dispondrán a aprender más de tu palabra, habla a cada corazón. Y tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, los guíe en el estudio de tu palabra y los prepare para que se desempeñen mejor en servir a tu obra. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad que nos das de trabajar para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.